Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de una noticia que estoy seguro va a hacer que muchísimos de ustedes salten de la emoción, y otros, bueno, quizás se lleven una pequeña sorpresa. Porque como bien dice nuestro título, hoy vamos a desgranar un tema que tiene a todos los fans de Mert Ramazan Demir y Afra Saraalu completamente en vilo la boda. Así es, porque nuestro queridísimo Mert ha soltado prenda, y al parecer, el futuro enlace depende de un factor muy importante en nuestra querida Afra. ¿Cuándo dará ella el paso? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, analizando cada detalle, cada declaración, cada indicio que nos pueda acercar a la verdad. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esta va a ser una charla fascinante. Y antes de meternos de lleno en este jugoso tema, no olviden, por favor, dar ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad, y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. ¡Vamos allá! Mert Ramazan Demir, ese actor que ha conquistado corazones con su talento y carisma, especialmente desde su papel en la exitosa serie Yalan, donde comparte pantalla y, según los rumores, también vida, con la deslumbrante Afra Saraalu. La química entre ellos es innegable, traspasa la pantalla, y eso, amigos míos, alimenta un montón las fantasías de sus seguidores. Y es precisamente de esas fantasías, o quizás de una realidad que está más cerca de lo que pensamos, de lo que vamos a hablar. Recientemente Mert ha sido abordado por la prensa, como suele sucederle a las grandes estrellas, y en esta ocasión, las preguntas giraron inevitablemente hacia su relación con Afra, y sí, hacia la inevitable pregunta de cuándo la boda. Y aquí es donde se pone interesante. Mert, conocido por ser un poco reservado con su vida privada, ha sido sorprendentemente abierto esta vez. No ha esquivado la pregunta, ni ha respondido con monosílabos evasivos. Al contrario, ha dado una respuesta que, si bien no es una fecha concreta, sí que pone el foco de la decisión en Afra. Ha dejado claro que la boda, ese gran paso que muchos esperan, no es algo que él esté presionando, sino más bien un evento que sucederá cuando Afra se sienta lista. Imaginen la presión positiva sobre Afra ahora mismo. Pero esto, en realidad, nos habla muy bien de Mert. Nos muestra a un hombre respetuoso que entiende que las relaciones importantes se construyen sobre bases sólidas y decisiones mutuas, y no sobre expectativas externas o apresuramientos. Mert declaró algo así como: «Yo estoy preparado para cualquier cosa. La decisión final y el momento dependen de Afra. Cuando ella esté lista para dar ese paso, yo estaré a su lado». ¡Guau! Una declaración poderosa, ¿verdad? No se trata de una relación de cuento de hadas donde el príncipe azul espera eternamente, sino de una pareja real, con sus ritmos, sus tiempos y sus prioridades. Esto desmonta un poco la idea romántica de que el hombre es quien siempre da el primer paso y pide la mano. Aquí parece que es un equipo, y Afra tiene la batuta en este aspecto crucial. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, los fans? Significa que tenemos que tener paciencia. Significa que debemos respetar el proceso de Afra y Mert. Significa que la boda no es una fecha límite que hayamos impuesto nosotros, sino un camino que ellos están recorriendo juntos. Y esta revelación de Mert no hace más que aumentar el misterio y la expectativa. ¿Cuándo se sentirá Afra lista? ¿Hay algo en su carrera o en sus planes personales que la haga dudar o esperar? ¿O quizás simplemente quiere disfrutar del noviazgo un tiempo más antes de formalizarlo? Es importante recordar que tanto Mert como Afra son artistas jóvenes que están en la cima de sus carreras. Yalan es un fenómeno y sus personajes, Seyran y Ferit, están más vivos que nunca en la imaginación del público. Quizás una boda, por muy hermosa que sea, podría suponer un cambio de ritmo o una nueva etapa que quieran posponer hasta que sientan que es el momento adecuado, profesional y personalmente. O tal vez, y esto es pura especulación, ya están planeando algo en secreto y esta declaración es una forma de gestionar la atención mediática. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que las palabras de Mert Ramazan Demir han sido un bálsamo para algunos y un desafío para otros. Para quienes anhelan verlos casados pronto, es una señal de que la boda es una posibilidad real, pero que aún no está en el horizonte inmediato. Para quienes valoran la autonomía y el ritmo propio de las parejas, es una confirmación de una relación madura y respetuosa. Analicemos un poco más la implicación de depende de Afra. No es solo una forma de decir, cuando ella quiera.
Puede haber muchas lecturas. Podría significar que Afra tiene ambiciones profesionales que quiere cumplir antes de dar el paso. Sabemos que Afra tiene una carrera internacional en mente y quizás una boda en este momento podría ser un obstáculo para esos planes. Por otro lado, podría ser una cuestión de seguridad y estabilidad emocional. Las relaciones de celebridades a menudo están bajo el escrutinio público, y tal vez Afra quiera asegurarse de que la base de su relación sea inexpugnable antes de someterse a una mayor exposición mediática que conlleva el matrimonio. También es posible que Mert, al decir esto, esté mostrando una confianza ciega en Afra y en su relación. Confía en que ella sabrá cuándo es el momento adecuado, y él está dispuesto a esperar ese momento. Esto es un signo de gran madurez y de una conexión profunda. No se trata de un hombre que impone sus deseos, sino de un hombre que apoya y respeta las decisiones de su pareja. Y eso en el mundo del espectáculo es algo digno de admirar. Entonces, ¿cuándo dará ella el paso? Es la pregunta del millón. Y la respuesta, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que cuando ocurra, será porque Afra Saraolu se sienta preparada para ello, y Mert Ramazan Demir estará ahí, a su lado, para hacerlo realidad. Esta declaración de Mert nos invita a ser testigos pacientes de su amor, a celebrar cada etapa de su relación, y a esperar con ilusión el día en que anuncien su compromiso o su boda. Podríamos teorizar infinidad de escenarios. Quizás esperan a que termine la temporada de Yalan, o a que ambos proyectos actuales tengan una pausa. Quizás están ahorrando para una luna de miel épica, o planeando una ceremonia íntima y discreta lejos de los flashes. O tal vez simplemente están construyendo su futuro día a día, sin prisas, disfrutando del presente. Lo importante es que están juntos, y eso es lo que realmente importa a sus seguidores. Las redes sociales, como siempre, están que arden con esta noticia. Los fans comentan, especulan, crean teorías. Algunos están ansiosos por verla, otros la defienden y apoyan la decisión de Afra de tomarse su tiempo. Lo que queda claro es que esta pareja genera una conexión muy fuerte con su público y sus vidas, dentro y fuera de la pantalla, son objeto de gran interés. Así que en resumen, mis queridos amigos, la revelación de Mert Ramazan Demir sobre su posible boda con Afra Saraolu nos deja con una imagen clara: la decisión y el momento final residen en manos de Afra. Mert está listo, está enamorado, y está dispuesto a esperar. Esto no es una señal de duda, sino de respeto y confianza mutua. La boda no es una fecha marcada en el calendario impuesta desde fuera, sino una posibilidad que se construirá cuando ambos, y especialmente Afra, sientan que es el momento perfecto. Y con esta emocionante revelación, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre las palabras de Mert Ramazan Demir y su impacto en las expectativas de la boda con Afra Saraolu. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desgranar este tema tan candente. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por su compañía y por su interés en nuestro canal. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta declaración? ¿Creen que Afra dará el paso pronto? ¿Cuáles son sus expectativas? Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, no olviden, por favor, darle a ese botón de me gusta. Un simple clic nos da un gran impulso. Y si conocen a otros fans de Mert y Afra, o a personas interesadas en el mundo del espectáculo, no duden en compartir este vídeo con ellos. Ayúdennos a hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra familia de amantes de las noticias del espectáculo, los análisis y las curiosidades. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. No se queden fuera. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, y, quién sabe, quizás con alguna pista más sobre la tan esperada boda de Mert y Afra. Hasta la próxima, y cuídense mucho. Chao.